Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Gabriela Castillo Paredes. El tema en cuanto que vamos a tocar de relativo a Derecho Internacional Privado es el siguiente, la nacionalidad. Mi número de carnet es 2011-12631 y mi nombre completo es Ana Gabriela Castillo Paredes. Como sabrán, muchos conceptos se han dado sobre la nacionalidad, mencionaremos algunos. Por ejemplo, algunos tratadistas lo consideran un vínculo específico que une a una determinada persona con un estado particular, es decir, fija su permanencia a dicho estado, le da derechos a reclamar la protección del mismo y someterse a las obligaciones impuestas por dicho estado. Dicho vínculo en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un estado constituye, según el derecho interno y el derecho internacional. Las anteriores descripciones son propuestas por la doctora María Eugenia Itchigan de Fishman en su artículo Nacionalidad. Asimismo tenemos a otro autor, quien refiere que es un lazo jurídico que une a los individuos con el Estado y que lo hace sujetos del mismo. También podemos citar el Código de Bustamante, el cual refiere a la acepción de nacionalidad como lo siguiente: es un vínculo jurídico y político que existe entre la persona y el Estado, como origen y garantía de deberes y derechos recíprocos. Todos los autores concuerdan que la nacionalidad es un vínculo con un Estado, y por consiguiente este determinará condiciones y en la forma y medida en que se establece, se pierde, se recupera y también se revoca. Dicho vínculo tiene las siguientes características. Según la primera característica, es un vínculo no voluntario en su origen, es decir, para los estados que adaptan la corriente del ius soli, es un vínculo voluntario en su permanencia para los estados que adoptan el ius soli. Abarcando otra característica, es un vínculo necesario porque todo individuo debe pertenecer al régimen político de algún estado. Es así que nos referiremos a cuestiones relativas a la nacionalidad también como un vínculo exclusivista, ya que en teoría ningún individuo puede poseer una doble nacionalidad. Decimos en esta teoría que ningún individuo puede poseer una doble nacionalidad, porque en la práctica hay estados que sí aceptan esa doble nacionalidad, haciendo aplicación del ius sanguinis, pero ante un problema jurídico el juzgador reconocerá judicialmente solamente un vínculo, es decir, una sola nacionalidad. Los romanos la consideraban un vínculo de sangre, si lo vemos desde el punto de vista histórico. En cambio, los celtas la consideraban algún vínculo con la tierra. En cambio, en la Edad Media se dio el ius soli, tanto así que se exageró hasta concluir en que era una negatividad hacia el Estado la migración. Francia, por ejemplo, en el Código de Napoleón nos establece que en cierto punto el francés era francés hasta donde se dirigiese, y el hijo del francés lo seguiría siendo donde quiera que estableciera su residencia. Adoptaron el régimen del ius sanguini para determinar esa nacionalidad, con excepción de Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega, que adoptan el ius soli como sistema de nacionalidad. Ahora bien, en cuanto a los efectos de una nacionalidad, debemos mencionar algunos. Es oportuno establecer los efectos de la nacionalidad, los cuales son múltiples. Mencionaremos, por ejemplo, el primero de ellos: otorga derechos políticos, impone deberes militares, capacita para ciertas funciones públicas, da derecho a un pasaporte, da derecho a imponer en ciertos casos la protección diplomática, prohíbe ciertas cuestiones en cuanto a los profesionales liberales. Un ejemplo: si no se es nacional no se puede ejercer el notariado. También posibilita la repatriación y da derecho a poseer bienes inmuebles en zonas restringidas consideradas como de interés nacional por razones de seguridad. Da derecho a conocer ciertas concesiones que se tienen entre el Estado y el que es considerado nacional. Ahora bien, en cuanto a otros temas relativos a la nacionalidad, también debemos abarcar numerosos temas, entre los cuales también deben aplicarse lo siguiente. Me gustaría hacer una breve reseña en cuanto a la determinación de la nacionalidad. Los estados hoy en día resumen su nacionalidad a la determinación de la misma, es decir, aquellos que determinan la nacionalidad
por el lugar de nacimiento y aquellos que determinan la nacionalidad por la razón del vínculo sanguíneo. Entre los que aplican el ius soli tenemos aquellos estados que, haciendo abstracción de esa nacionalidad de los padres, por así decirlo, concluyen en que solo el hecho físico de abarcar la nacionalidad dentro de esa segunda posibilidad. Encontramos también al Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala deja abierta la posibilidad de que el hijo elija su nacionalidad al cumplir la mayoría de edad. Más casi la totalidad de estados del área de América adoptaron la corriente del ius soli. ¿A qué me refiero con ello? En algún sentido estricto está condicionada a la nacionalidad, como dijimos antes. La tendencia que más parece adoptarse a la realidad y a la consolidación de los estados es la del ius soli. Podemos afirmar que la doctrina del ius soli no se rige de manera estrictamente metódica y ortodoxa, sino simplemente combinada de cierta forma con el ius sanguini, como lo establecimos antes. Nuestra legislación establece que Guatemala reconoce la nacionalidad guatemalteca, admitiendo como excepción el caso de centroamericanos. Solamente hay 2 requisitos para obtener la nacionalidad centroamericana, los cuales me gustaría enumerar a continuación de ello. En este caso, el primero de ellos es que adquiera domicilio en la República, y el segundo de ellos que manifieste ante autoridad competente su deseo de ser guatemalteco. De modo que basta la simple circunstancia de ser centroamericano, siendo la primera de ellas, y la segunda para sustraer al cumplimiento de ciertos requisitos o aspectos legales que son necesarios para imponer a los extranjeros. Basta, por ejemplo, manifestar de esta manera ante autoridad competente un deseo ferviente de constituirse como guatemaltecos. Ahora bien, también me gustaría tocar el tema recurrente a la naturalización. El artículo 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: son guatemaltecos quienes obtengan, por medio de naturalización, de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece nuestra Constitución. Esta disposición se complementa con lo dispuesto en la Ley de Nacionalidad. Cito los artículos del 9 al 24, los cuales sería lo más adecuado considerar en este caso. El órgano competente dentro de nuestra legislación para conocer lo referente a la naturalización es el Ministerio de Relaciones Exteriores. A este ministerio debe dirigirse toda entidad, toda persona solicitante, y cualquier diligencia relativa a cuestiones de nacionalidad la conocerá directamente este ministerio, o bien cualquier embajada o consulado de Guatemala en el extranjero. Me gustaría también considerar parte del trámite que debe de realizarse para obtener esta nacionalidad. Los solicitantes que residen en el extranjero naturalizados deben recabar ciertos requisitos. Esto es aplicable únicamente a una naturalización concesiva, hago la aclaración. Los guatemaltecos naturales residentes en Guatemala pueden presentar su solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los residentes en el extranjero ante el Ministerio de Relaciones Exteriores como primera opción, ante la embajada como segunda opción, y una tercera opción sería el consulado. Pueden actuar por mandatario, pero sí tenemos cierta limitante. Se puede otorgar un mandato especial con representación, pero quien lo representaría no podría cumplir con el requisito de el juramento de fidelidad y la renuncia a la nacionalidad extranjera. Esto sí debe considerarse como un acto personalísimo a cumplir por la persona que desea optar a esta nacionalidad. La solicitud es en papel simple y debe contener formalmente designación del formulario al cual se dirija, los datos generales del solicitante, lugar para recibir notificaciones, cita de leyes, el lugar y fecha, ratificación. Bueno, lo relativo a ratificación lo vamos a dejar como cuando se trata de recuperar la nacionalidad a que corresponda de pleno derecho. Bueno, aunado a ello también la solicitud debe adjuntarse con pruebas, debe haber opción, debe haber el juramento, debe haber renunciabilidad a la nacionalidad extranjera,
y se procede en este momento a la audiencia a la cual recaba el Ministerio Público todas las pruebas, y entonces en esta forma, como se dijo al principio, lo utilizan los hijos de padres guatemaltecos que permanecen fuera de Guatemala. Ahora bien, las solicitudes de los que residen en la República son una serie de concatenada de pasos un poco largos, ¿verdad? Pero es bueno entenderlos. Este trámite es el aplicable para la naturalización concesiva. La solicitud se presenta ante Gobernación Departamental y primeramente como requisito, suponiendo tuviéramos literales, yo recabaría la literal A. Formalmente la solicitud debe contener designación del funcionario a quien se dirige, generales del solicitante, dirección para recibir notificaciones. Luego debe contener dirección de la residencia del solicitante, cita de leyes, es decir, deben de citarse los incisos respectivos del artículo 33, decreto 1613 del Congreso, y artículo 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Lugar y fecha adjuntado a la solicitud, esto como las formalidades. Ahora bien, materialmente la solicitud debe completar con los siguientes documentos. Certificado de extranjero residente, este es expedido por la Dirección General de Migración. Certificado de extranjero domiciliado, esto lo expide el respectivo registro civil y la municipalidad correspondiente. Ahora bien, como tercer requisito sería el certificado de movimiento migratorio, el cual es expedido por la Dirección General de Migración. El certificado de antecedentes penales se solicita en la Corte Suprema de Justicia. También tenemos el certificado de antecedentes policíacos. En este caso lo expide, se acompaña con la fotocopia de los documentos, ¿verdad? Lo expide la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Y luego de esto se acredita la solvencia económica. Lo expiden y solicitan las embajadas respectivas, la embajada de la persona solicitante. Luego de ello tenemos que tener también un recibo de pago del impuesto de extranjería. Adicional a ello, el pasaporte original, el cual queda depositado durante todo el tiempo del trámite en Guatemala, ¿verdad? Sin perder el derecho adquirido a esta solicitud, debe dejarse en Guatemala. Ahora bien, también necesitamos un boleto de ornato. Este boleto de ornato lo proporciona la municipalidad en donde esté domiciliado el solicitante. Luego se proponen 2 testigos, los cuales tendrán sus datos generales completos para poder actuar en la calidad de testigos. La certificación de identificación de nombres si hubiese necesidad. En tal caso, esta certificación será razonada por el registrador civil respectivo. Ahora bien, en cuanto al razonamiento de esta certificación, debe contener los generales del solicitante. Al resolver, la Gobernación Departamental ordena que se ratifique la solicitud por parte del interesado. Manda oír a los testigos propuestos y ordena las publicaciones de ley en el término de 30 días hábiles, plazo que en este caso es improrrogable. Pide informe a la Policía Nacional Civil, la que investiga al solicitante sobre su conducta, sus medios de vida, su comportamiento en Guatemala. Nombra a la terna examinadora, que en este caso evaluará los conocimientos cívicos, históricos, gramaticales y lingüísticos del solicitante. Cumplido lo anterior y recabadas estas diligencias, se trasladará el expediente completo al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio frenece el expediente corriendo las audiencias respectivas al Ministerio Público y finalmente resuelve para tomar el juramento, concede la nacionalidad y emite el respectivo certificado de nacionalidad. Ahora bien, me gustaría abarcar también en cuanto a ciertos aspectos de la naturalización, qué aspectos abarca y qué clases de naturalización hay. La primera de ellas se denomina naturalización concesiva. Tiene su fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, si bien no está de más mencionar en los artículos 146, 32, 38 de la Ley de Nacionalidad también. La solicitud se presenta
ante los gobernadores departamentales y se substancia ya el procedimiento, como se dijo antes. Sus requisitos formales y materiales ya se explicaron antes. La fuente de esta naturalización concesiva se encuentra en el domicilio de la persona, ¿verdad? Aunado a cualquiera de los siguientes casos. La residencia de 5 años sin ausencia continuada, o sea, no puede ausentarse de 6 meses. Debe residir 5 años sin ausencia continuada mayor a 6 meses o periodos que sumen 1 año o más. El segundo requisito a recabar sería la residencia periódica que sume 10 años o más, esto sería lo ideal. Y la residencia por lo menos 2 años sin ausencia de más de 1 mes. Y que además la persona haya prestado servicios importantes a Guatemala. Ahora bien, debemos hablar de la naturalización declarativa o declaratoria, como prefiramos referirle. Su fundamento se encuentra en lo dispuesto en los artículos 144 y o 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en los artículos, si se me permite referir, 40 al 60 de la Ley de Nacionalidad. El trámite ya se explicó antes. La doctrina del ius sanguinis combinada con la del ius soli es la fuente de esta naturalización declarativa. Ahora bien, tenemos que tocar lo recurrente en cuanto a la pérdida de la nacionalización guatemalteca. Se pierde la nacionalidad guatemalteca por las causales mencionadas en el artículo 53 de la Ley de Nacionalidad. En este caso, naturalización por matrimonio, disposición de un tratado vigente, servicios de la República, causas de fuerza mayor y autorización especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Ley de Nacionalidad fija la ausencia en años. Cada legislación fija las causales de pérdida de la nacionalidad que ha concedido. Para revocar la nacionalidad guatemalteca, estas causales se encuentran en la Ley de Nacionalidad. Artículos 56 al 60. Se dicta con las siguientes causales. Actividades contra el orden interior o exterior del Estado, es decir, alterar en este caso el orden público. Invocar soberanía extranjera frente a Guatemala. Negativa injustificada a defender a Guatemala. O incumplimiento sistemático de las obligaciones que conlleva una calidad de ciudadano. Ocultamiento de antecedentes graves y en el caso de nacionalidad adquirida por matrimonio, cuando se declare judicialmente la nulidad o insubsistencia del vínculo, si el cónyuge naturalizado en este caso hubiera actuado de mala fe al contraer matrimonio o si a la fecha de solicitar la misma, ¿verdad?, la nacionalidad, se haya tenido algún tipo de causal de divorcio o el cónyuge hubiese dado lugar a esa causal, ¿verdad? También está el fraude y si los obligados no hacen la manifestación correspondiente dentro del término legal, porque todo se encuadra en un marco legal. Para tramitar la prueba de la nacionalidad guatemalteca en juicio me gustaría brindar ciertas características especiales. En juicio solo se acepta como prueba de la nacionalidad guatemalteca, de su conservación, pérdida o certificación, la expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los 3 meses anteriores a la fecha en que se pretende probar. Ahora bien, para otros efectos que no sean los de juicio se acepta también otros documentos, en este caso certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores expedido en cualquier tiempo, certificado de nacimiento para los nacidos en territorio nacional y certificado del acta de inscripción en el registro civil en el caso de ser un naturalizado, un pasaporte anterior o cédula de vecindad razonada para obtener un nuevo pasaporte, cédula de vecindad para inscripción en el registro electoral en el caso de guatemaltecos nacidos en el territorio nacional. Me gustaría tocar lo concerniente en cuanto al caso específico de guatemaltecos y españoles. Tengo entendido que el 28 de julio de 1961 Guatemala suscribe un convenio con España. Este convenio fue relativo a la nacionalidad de guatemaltecos y españoles. Fue aprobado el 4 de octubre de ese año
del 61 por decreto número 1488 del Congreso de la República, y en este mismo habían disposiciones especiales sustantivas en cuanto a la nacionalidad de un español y la nacionalidad de un guatemalteco. Se insiste eso porque en la práctica es realmente diferente. El texto de ese convenio tiene ciertas cláusulas, las cuales me gustaría enumerar. En cuanto a estas cláusulas, la primera de ellas, suponiendo el artículo 1, los guatemaltecos y españoles pueden adquirir por nacionalidad la española o la guatemalteca respectivamente, todo ello aunado al hecho de solo establecer domicilio en España o Guatemala. Según el caso, se debe declarar ante la autoridad competente su voluntad de adquirir dicha nacionalidad. Siempre tiene que haber un ánimo de adquirir esa nacionalidad. En su artículo 2, el término de nacionalidad por nacimiento establece que incluye la nacionalidad basada en la filiación y también se acreditará con certificación especial extendida por autoridad competente o por algún agente diplomático o cónsul respectivo. El artículo 3 enumera: para los efectos del presente convenio, el domicilio se constituirá mediante inscripción en los registros a que se funde el artículo 1, es decir, existe esta relación entre el artículo 1 y el artículo 3. Los guatemaltecos por nacimiento que se naturalicen en España también tienen la opción a adquirir la nacionalidad guatemalteca desde el momento en que regresen a Guatemala y establezcan su domicilio. Ahora bien, se tiene la siguiente causal: los españoles por nacimiento que se naturalicen en España y recobren la nacionalidad española desde el momento en que regresen a España, es decir, hay una misma función en esta cláusula. Cuando una persona haya determinado la nacionalidad de su origen conforme a lo dispuesto en la cláusula anterior, regresa al país de adopción, se tendrá por naturalizado esta persona, nuevamente desde el momento en que establezca este domicilio. Ahora bien, en el caso de que una persona que goce de los beneficios de este convenio traslade su residencia a un territorio extranjero, pero siendo un territorio tercero, por así llamarlo, no siendo Guatemala ni España, tendría que la persona conservará la nacionalidad con arreglo en lo establecido por este Estado, por alguna de las causales establecidas en la legislación del Estado de cuya nacionalidad se esté tratando de optar, ¿verdad? Y pues para concluir me gustaría dar las gracias e indicar que el tema de la nacionalidad, si bien es un tema bastante importante, es una institución relativa a la persona, no solamente una de las características a fijar en cuanto a ello, sino también un tema interesante si lo queremos ver desde el ángulo del derecho internacional privado. No me resta nada más que dar las gracias e indicar mis generales personales. Nuevamente, mi nombre es Ana Gabriela Castillo Paredes, mi número de carnet es 2011-12631 y espero mi presentación haya sido de agrado.